Muy buenas a todos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Para los que no nos conozcáis todavía, yo soy José. Yo soy Vane. Y llevamos viviendo en furgoneta camper prácticamente ya 2 añitos casi, ¿no? Sí. Como muchos de vosotros ya sabéis, estamos en Mallorca, llevamos prácticamente 1 mes y medio, 2 meses aquí en la isla. Para los que no sepáis de dónde venimos, pues tiraros unos vídeos más para atrás, que ahí explicamos un poquito y hacemos un resumen de toda la trayectoria, o os podéis tirar para atrás del todo y veros los vídeos de por todos los países que hemos pasado. Sí, empezar desde el principio a principio, que no es mala idea. No es mala para idea. Conocernos un poquito más. Muchos de vosotros, a raíz del video anterior donde les contamos cómo resolvemos 3 de los problemas más importantes que tenemos al vivir en furgo, nos han escrito por nuestras redes sociales preguntándonos cómo hicimos para conseguir trabajo. Sí, la duda de todo el mundo es, bueno, cómo nos ha ido buscando trabajo y cómo hemos podido conseguir trabajo, cómo lo estamos haciendo para poder vivir en la furgoneta y trabajar a la misma vez en un sitio fijo, porque el cambio ha sido bastante brusco. Estábamos viajando solamente y ahora estamos trabajando mientras vivimos en furgo, que es algo muy distinto. En el vídeo de hoy lo que os queremos contar es un poco el cómo hemos hecho para encontrar trabajo, dónde estamos trabajando, ponernos un poquito al día y además enseñaros un poquito cómo son nuestras rutinas por la mañana. Sí. También les vamos a enseñar una cafetera nueva con la cual vamos a estar haciendo café durante toda la temporada. No es un día completo porque no nos dan las horas, porque teníamos que trabajar, pero sí es el inicio de nuestros días antes de irnos a trabajar, cómo dejamos la furgoneta, en fin. Todas esas dudas que os surgen a ustedes y que le ha surgido a mucha gente en nuestro trabajo, porque nos preguntan, ¿y cómo vivís ahí? Sí. ¿Cómo hacéis las cosas? ¿Y cómo pues esto? En este video van a ver cómo vivimos en la furgo, cómo nos despertamos, cómo desayunamos, cómo comemos, cómo todo. Bueno, espera, pero no sigas contando, que al final se lo vas a contar todo. Al tema trabajo. ¿Cómo hemos conseguido trabajo, Vane? Bueno, primero contarles que nosotros siempre hemos trabajado en hostelería o gastronomía, que se dice por allá por Sudamérica. Es algo que nos encanta, es nuestra pasión y aparte de que nos gusta hacerlo, tenemos muchísima experiencia. Entonces empezamos a tirar currículum tal como llegamos a la isla y bueno, nos llamaron de bastantes sitios, la verdad. Pero también me llamaron del hotel donde yo ya había trabajado antes. Mi antiguo encargado me ofreció trabajo y a la misma vez me preguntó por Vanessa que si ella tenía trabajo y bueno, nos ofreció trabajo a los dos. Como ya los conocía, como sé el lugar y es verdad que nos viene bastante cómodo, elegimos quedarnos con ellos. Entonces estamos trabajando en un hotel que bueno, por política de privacidad de datos no podemos dar el nombre, pero estamos trabajando en un hotel. Yo nunca había trabajado en un hotel, es mi primera experiencia, así que bueno, para mí es algo muy emocionante. Ahora mismo sí que es verdad que la parte que menos nos gusta es que tenemos un horario de partido, que significa que trabajamos 4 horas en horario de día y 4 horas en el horario de tarde-noche. Pero a nosotros nos viene muy bien, porque con Geisha podemos estar más tiempo, ella pasa menos tiempo sola y se hace más ameno para ella. Y también trabajamos menos en las horas de calor, más calor, entonces podemos estar con ella y cuidar de ella. Sí, aparte que venimos de 2 años sin trabajar, entonces trabajar 4 horas, parar 4 horas y trabajar 4. Exacto, está muy bien. Tampoco está tan mal. Hacer 8 horas de corrido no sabemos cómo nos vendría. Por ahora nos viene bien así. Hemos hecho algún que otro turno, es más, en el turno del vídeo de hoy que les vamos a mostrar que nos preparamos, lo hacemos de corrido. Lo hacemos de corrido por la tarde. Sí. Entonces el vídeo está grabado por la mañana. Así que bueno, para todos aquellos que nos habéis escrito y que nos habéis preguntado cómo ha ido el tema de trabajo y si es fácil o no es fácil conseguir trabajo en Mallorca, la verdad es que nosotros pensamos que si tienes experiencia va a ser bastante fácil. Hay mucha oferta de trabajo, y hay muy pocos trabajadores. ¿Por qué hay pocos trabajadores? Porque hay poco alojamiento y el que hay está carísimo. Entonces nosotros esa parte, la verdad es que bueno, no la sufrimos tanto porque estamos en la furgoneta, pero sí que vemos lo que nos pagan nuestros compañeros de trabajo y la verdad es que es un pasote. Si tienes furgoneta, estás pensando en trabajar la temporada de verano en Mallorca, tírate de cabeza porque vas a encontrar trabajo, pero seguro. Y en nuestro caso, pues estamos justamente al lado del hotel, muy cerquita del hotel. 5 minutos caminando. 5 minutos andando. Sí. Y bueno, hoy os lo vamos a mostrar en el vídeo dónde estamos aparcados, dónde estamos residiendo ahora mismo y cómo son nuestros días cuando trabajamos y estamos en la furgo.
Arrancamos el día en la furgo y es un desastre. Todas las noches hay que dejar cosas por medio. Sí, bueno, el espacio es pequeño, entonces todas las cositas que traemos encima pues las dejamos tiradas por ahí. Nos acostamos a dormir porque llegamos tarde y bueno, al otro día hay que limpiar. Sí, y llegamos tarde no porque estuviéramos de fiesta, es porque estábamos trabajando. Sí. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer la cama. Es una tarea que nos repartimos los dos, un día uno, un día otro, depende del que salga antes de la cama o Sí, de las uno ganas. se dedica a hacer el desayuno y el otro se dedica a Sí. ordenar la cama. Hoy no va a ser tan así porque tenemos que grabar, uno tiene que estar grabando, pero más o menos vamos a intentar enseñarle cómo lo hacemos por la mañana. Así. Los que vivan en furgo, yo creo que coincidirán conmigo en que es un coñazo o ¿cómo se puede decir de otra manera? Es un dolor de huevos. Un dolor de huevos tener que hacer la cama todos los días. Pero es verdad que es lindo verla armada y que si viene alguien, pues que se vea que es un sitio cuidadito. Así que bueno, hay que hacerlo. Vamos. Bueno, y ahora que terminé con la cama, voy bajando. ¿Les gusta mi pijama? Es muy lindo. Y ahora José se va a dedicar a ordenar un poquito el salón y todas las cosas que dejamos por medio. Lo primero que hacemos por la mañana es abrir las ventanas o yo para que haya un poquito de luz y para que empiece a ventilar todo. Las claraboyas también, aunque las dejamos por la noche abiertas muchas veces. Pasamos los dos cojines grandes que tenemos, hechos con sacos de café, como no. Y los pasamos para la habitación, los ponemos en la cama. Así decora también. Vamos a guardar la cosa del café. cajoncito mágico. Tenemos 4 cubiertillos aquí que están limpios ya. Pero el fregado de noche pues como que no se hizo. Unas lonas que fuimos a la playa, así que estas las tenemos que poner ahora fuera al sol a secar. Las mochilas con las que nos vamos al trabajo vamos a dejar encima de la cama. Y la otra mochila de Vanessa después las vamos a preparar para la jornada de trabajo de hoy, porque todos los días hay que trabajar. Y bueno, como anoche no pudimos fregar los 4 cacharros de la cena, lo vamos a fregar ahora antes de ponernos a desayunar, porque si no esto se acumula aquí un montón de cosas. Y esto el fregadero es bastante chiquitito, así que no cabe demasiado. Estas son las partes que menos me gusta de la vida camper. Tiene que fregar en este fregadero tan chico. Pero bueno, hay que fregar en general. Tampoco... No seas mentiroso. Sí. Pero que yo friego, Los platos, tío. Que trato de hacerlo siempre yo para que no... Porque a ti no te gusta. Tú cocinas. Claro, yo cocino. O sea, no es que trate, es que tiene que. Porque uno hace una tarea, el otro hace otra. Si uno cocina, el otro friega. Y si el otro friega, pues el otro cocina. O sea, eso es así de simple. A mí me gusta cocinar, me gusta hacer de comer. Así que yo soy el que prepara eso. Vamos a darle al fregadero. Todo listo, secamos un poquito con la galletita y ahora llega mi parte favorita de la mañana, que es la hora en la que Vanessa prepara café. Bueno, nos habrán visto haciendo siempre cafés de filtro y la razón es porque a nosotros primero que nos encanta el café de filtro y segundo que solo necesitábamos un hervidor de agua y agua. Y la verdad que era lo que teníamos en el camper siempre y que podíamos utilizar y para nosotros era más fácil. También tenemos nuestra máquina expreso donde nos habéis visto que hacemos cafecitos en la calle también, pero es verdad que para eso se necesita todo un proceso, muchísima luz y lleva muchísimo más tiempo. Entonces necesitábamos algo más portable y rápido. Y ahí fue cuando Audi nos envió su cafetera de expreso portátil. O sea, ¿se imaginan? Yo ni sabía que existía. Cafetera de expreso que hace un expreso como en tu cafetería favorita, pero en tu casa, en tu camper o en cualquier lado que quieras. Y te vamos a explicar cómo funciona. Bueno, Vanessa, ¿qué tiene de peculiar la cafetera?
Lo que tiene de peculiar es que es una cafetera portátil a batería y que se carga por USB por aquí. Y esa batería lo que hace es calentar agua para poder sacar tu espresso. Entonces lo único que hace falta es llevar agua fría, el café y la máquina ya está. Y ya está. Eso es lo bueno, es que no necesitas agua caliente, porque eso era un problema para cuando queríamos hacer café fuera del camper. Porque en el camper muy bien, porque tenemos la batería y utilizamos el hervidor de agua. Pero ¿cómo hacíamos café fuera? Esto es genial porque viene todo en uno, incorporado, no pesa nada, es chiquitito, entra en cualquier bolsito y tenés todo para hacerte tu café. Necesitas solamente una botellita de agua. Aparte que está súper chula. Aparte de que el diseño está genial, el color que nos enviaron es... El color me encanta, la verdad, está súper bien. El color de camping. Sí, a ver, si le pulsamos aquí, vemos el nivel de la batería. Sí. Así sabemos para cuánto nos da. Tiene capacidad, creo, si no recuerdo mal, para 5 cafés expresos arrancando con agua fría. Si arrancamos con agua caliente ya, creo que tenía para 10. Para los dos creo que está de sobra. Sí. Así que está súper bien. Y para compartir con amigos, vaya, 5 tal. Está buenísimo. Está súper bien. Así que bueno, vamos a probarla a ver cómo va eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es moler el café, porque nosotros no compramos café molido del supermercado y esas cosas. Ya saben que nosotros somos fan del café de especialidad, así que compramos café tostado aquí en Mallorca y vamos a probarlo en la maquinita. Vamos a poner 15 gramos y vamos a molerla en nuestro molino manual. Esto lo hacemos todas las mañanas. Aunque lleve tiempo, para nosotros tomarnos un café de calidad es muy importante. Bueno, mientras que Vanessa sigue moliendo café ahí, os voy a mostrar la caja donde viene. Es casi que igual que la cafetera, el color que lleva la caja. Viene con un adaptador para las cápsulas de cafeteras como tipo Nespresso y demás. Que nosotros esto no lo vamos a usar porque nosotros no usamos ese tipo de café, ¿verdad, Vanessa? Nunca. No, nunca. Hay todo tipo de gustos, a nosotros no nos gusta ese tipo de café, así que este accesorio dudamos mucho que lo vayamos a utilizar. Viene con una paletita así para echar un cacito para echar el café y el cable USB para cargarlo. Y a nosotros, aparte, Vanessa, Genios totales. Estamos súper agradecidos y súper contentos porque... Nosotros somos muy fan del café doble. Claro. Del espresso doble para poder hacernos nuestros flat whites o para tomar un espresso doble bien concentrado como nos gusta a nosotros. Entonces nos contactamos con ellos para ver a ver si tenían alguna otra opción. Y nos mandaron esto de aquí. Y es un kit que amplía la capacidad de la cafetera. Te hace un espresso doble y puedes hacer un café más grande. Al ser bastante cafeteros y al dedicarnos al mundo café, nos mandaron este adaptador y este kit extra de regalo por ser tan cafeteros. Así y estamos emocionadísimos porque no saben lo que es. Este es el mejor kit para los más cafeteros, los más fanáticos del mundo como nosotros, porque viene con su tamper especial, un anillo para que pueda caer bien en el cazo y no se te caiga nada por los bordes, está buenísimo. Esto para distribuir el café, el cazo doble, bastante más grande que el otro, y el adaptador para enroscar este casito en la Autin. Vamos a sacar primero el vaso que viene con la máquina de Autin. Y luego vamos a desenroscar por aquí para sacar el casillo, que es simple. Como ven, la diferencia entre el simple y el doble es enorme. Y el adaptador también es diferente. Ahí está. Vamos a empezar por echar el café donde toca. Nosotros ya molimos el café. Uy, aquí tenemos el cafecito. No saben lo rico que huele. Vamos ahí. Bueno, distribuimos así el cafecito, le damos con el tamper, perfecto. Así que ahora lo tapamos, metemos el casito y le damos, enroscamos
Y ahora le vamos a poner el agua por encima. Y ahora lo que le vamos a dar es al botón de empezar. Y ahí ya empieza a contar para poder calentar el agua. Así que ahora vamos a esperar unos minutitos hasta que se calienta el agua, que esto nos va a ir avisando. Incluso lo puedes dejar aquí porque hasta que no te marque la número 4, pues te puedes esperar. Bueno, todo esto forma parte de nuestras mañanas. No todos los días tenemos que grabar un vídeo y mostrarle a toda la gente cómo desayunamos, cómo hacemos la cama y cómo hacemos un café. Sí, pero bueno, básicamente lo hacemos más rápido. Claro. Bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Hoy tocaba hacer un poquito de grabación y enseñarles un poco cómo funciona el tema de vivir en la furgoneta y tal. De paso, enseñarles esta máquina de café y para que veáis que no es todos los días, ay, vivo ahí sin hacer nada. De cháchara. No. Se hace de todo. Lo mismo que en una casa normal, solo que lo hacemos en un espacio más pequeño y a veces tardamos un poquito más que lo normal. Pero bueno. Miren cómo se escucha ya que el agua está haciendo su efecto. Y ahí sale. La cremita que está haciendo ya, ¿eh? ¡Qué rico! Sale toda la cremita por ahí abajo. Y ahí paró. Listo. Y ya. Así que bueno, ahora sería repetir el proceso de vaciar el cacillo que hay ahí, volver a echarle café y volver a hacer otro café. Pero bueno, miren qué cafecito acaba de salir. Café de cafetería. Tiene muy buena pinta. ¿Lo quieres probar? Sí. Y sale bien calentito, ¿eh? Sí, está súper caliente. ¿Viste que está frutado? Sí. Wow, está súper rico. Está muy bueno. Está muy bueno. Es lo importante de usar un buen café, ¿no? Si usas buena materia prima y encima lo haces en una máquina que está súper bien, pues te va a salir un súper café. La verdad que está súper bien conseguido, ¿eh? La verdad que sí. Y nosotros ahora queremos hacer unos flat whites. Sí, así que... Eso significa hacerlo con leche. Así que vamos a tirar el siguiente café. Voy a preparar la leche y voy a preparar algo para desayunar. Sí, por fin. Venga. Bueno, y ahora vamos a preparar la leche. Nosotros lo hacemos de una manera bastante peculiar. Calentamos la leche y usamos la prensa francesa, que es otra máquina de café, pero en este caso para cremar la leche y poder hacer un café cremosito como si fuese de cafetería. Así que la calentamos, le damos así unos cuantos golpecitos para meterle un poquito de aire. Yo sé que estaréis pensando muchos de vosotros, vaya la que liáis para desayunar todos los días. Pero bueno, en realidad cuando le enganchan la técnica se hace rápido. Y es verdad que hoy estamos tardando mucho porque también estamos grabando y demás, pero bueno. Claro, normalmente ya lo tenemos automatizado en el cuerpo. Mira, la leche, que he echado un poquito y mira todo lo que ha crecido. Y ahora, hacemos así. Y ahí tenemos nuestro cafelito. Normalmente lo lateamos, pero bueno, hoy no hay tiempo para latear, que es hacerle el dibujito encima del café. No hay tiempo porque si no voy a enganchar otro cacharro y tal. Me queda un poquito corto de leche. A ti te gusta con menos leche, ¿no vale? Sí. Menos mal. Así que bueno, vamos a desayunar, por favor, que tengo hambre. Mira la geisha como se estaba bañando ahí. Todo. Geisha, hija. Y bueno, este es nuestro desayuno del día de hoy. Vamos a comer unas tostaditas con un poquito de tomate, jamón, que tenía unas ganas de jamón. Y yo le voy a poner un poquito de guacamole que tenemos aquí. Vamos a disfrutar, gracias a Autin, de un cafelazo esta mañana. Bueno, gracias a nosotros el trabajo que hemos hecho preparándolo, ¿no? Así que vamos a disfrutar. Y si también te ha gustado nuestra cafetera Autin, en la descripción te vamos a dejar un link con un 10% de descuento para que te hagas con la tuya y no te pierdas de llevarte tu café a todos lados.
Ya terminamos de desayunar. He recogido la mesita, ya la tengo así bastante bien, bastante limpia. Vanessa se ha cambiado, ya se ha puesto la ropa de calle. Yo todavía estoy en pijama, ahora me voy a cambiar. Vanessa va a salir a sacar a Geisha, yo también, pero antes de salir yo me voy a cambiar y voy a barrer un poco la furgo y vamos a dejar esto bien limpito y presentable para el resto del día. Porque esas dos cosas no pueden faltar. Uno, sacar a pasear a Geisha, porque si no nos vuelven locos rascando todo. Y dos, darle un barridito a la furgo, porque si no esto se convierte en un basural así. Al ser un sitio tan chiquitito y que estamos todo el día aquí dentro y saliendo y entrando, pues es inevitable que entre tierra o piedrecitas o lo que sea dentro de la furgoneta. Así que bueno, así nos dividimos. Vanessa ahora va a salir con Geisha de primera y después voy a salir yo después de haber barrido. Bueno, yo le había dicho a Vanessa que iba a barrer, pero yo no voy a barrer, sino que voy a pasar la aspiradora porque es más rapidillo y la verdad que tampoco es que no está sucio, entonces no hay que fregarlo y antes que usar la escoba y tal, uso la aspiradora, que la verdad que viene bastante bien. Todo limpito y recogido, vamos a salir con las chicas. Vamos a abrir la puerta. Ay, vaya día que hace, ¿no? Yo creo que estarán paseando por el parque. Pues mira, ahí estamos nosotros aparcados. Y tenemos un parque enorme que nos viene súper bien. Y creo que allí al fondo está Vanessa con Geisha. Y esto es lo que hacemos todas las mañanas. O sea, desayunamos, salimos, damos nuestra vueltecita, tomamos un poquito de sol, caminamos y paseamos a Geisha, que si no se nos pone histérica. Aquí la tenemos. Uy, hay un perrete, vamos a ver cómo se lleva. Y aquí las tenemos. Menos mal que se ha ido el perrillo ese por ahí. Geisha, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Mira, ahí está. Quiere cazar ahí pajaritos o no sé qué hay. ¿Qué hay? Saluda aquí a la gente. Más buena ella, como viene siempre. Ahí, a revolcarte, venga. Después de esa tierra la metes dentro. ¿Para qué limpio yo? Mira lo que... No, hay que sacudirla antes de entrar de vuelta a la furgoneta. Sí, eso está clarísimo. Ya se cansó, ¿no? Y aquí ya la amarro por las dudas de que se vaya por ahí, por eso. Sí, pues esta se mete por cualquier lado y después no hay quien la saque. Claro, pero lo que me encanta de este lugar es la tranquilidad. Sí, estamos así como en un cerrito arriba del estacionamiento donde estamos. Allí está la furgoneta y hemos subido por aquí arriba y hay como un bosquecito aquí de pino, que se está súper fresquito además. Allá se ve el mar. Y allá enfrente se ve el mar, que es por ahí, es por donde hacemos la bajadita a la playita que nos gusta. Sí. Y aquí hay una caminatita que a Geisha le encanta, pues ella se va parando en las sombritas y va cogiendo fresquito, va recuperando pilas. Y a nosotros nos encanta también porque la podemos pasear. Está tranquilo, la podemos pasear tranquilos. Y aquí se la pasa ella súper bien todas las mañanas y bueno. Para nosotros es una desconexión también. Sí. Sabemos que todas las mañanas después de desayunar la sacamos un rato, desconectamos, conectamos con la naturaleza, que la tenemos muy cerquita del estacionamiento, como verán. Así que para nosotros es un 10 empezar el día así.
Bueno, ahora Vanessa está programando y preparando el próximo vídeo que vamos a subir a YouTube. Yo me voy a preparar la comida y hoy vamos a hacer una pasta. Vamos a hacer macarrones. Hemos puesto el agua a calentar. La olla más grande que tenemos es esta, la olla rápida, que no la estoy usando como olla rápida, obviamente, pero es la más grande que tenemos. Vamos a aprovechar para hacer pasta para hoy y la que sobre cocida la vamos a hacer mañana como ensalada de pasta. Así aprovechamos una sola cocción y una sola olla para hacer 2 comidas. Y así ahorramos un poquito en gas, en agua y sobre todo en agua. Ella acaba de comer. Está ahí, se está limpiando un poquito, ¿verdad, hija? Hemos puesto una toalla a modo cortina para poder tener la puerta abierta y así de paso se nos seca, que la teníamos un poco húmeda de la playa. Todo tiene como varias funciones, ¿no? Como que no hay una sola función para algo, Claro, como que todo tiene de todo, o sea... Claro, aquí hay que utilizar todo para todo. Y aparte quita un montón el calor que entra. Sí. Corre fresquito, Sí. si veis las plumas ahí se está moviendo, Sí. está de aquí. Yo ya estoy en malla porque hace un calor impresionante. Sí. Estamos a como 30 grados fuera. Sí. Aquí estamos más o menos igual, 29 grados nos marca el termómetro, pero corre brisita y se está fresco, o sea, no es un calor agobiante ni mucho menos. Sí. Pero bueno, ya empezó el verano, así que hay que prepararse y disfrutar de lo lindo que tiene el calor. Y sí, también de paso hemos sacado la placa solar ahí fuera y estamos cargando la batería. Y ella está afuera, está allí, ella se pasea. Hemos puesto esto aquí a la moto para que no se recaliente el asiento para cuando nos sentemos y también para secarlo. ¿Ves? Doble función. Vuelve a hacer la doble función. Y nada, ahí estamos preparando para tal. Hoy tenemos que trabajar, trabajamos a las 4 de la tarde. Así que por eso estamos comiendo a la 1:30. En la 1:30 estamos preparando de comer para así después irnos a trabajar. Y hoy hacemos desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Así que hoy nos quedan 8 Hoy es horas. el turno largo. Hoy es el turno largo. Normalmente tenemos un turno de partido y cortamos el día en 2 y tenemos para Para ir a la bañarnos y playa, tal. ir a bañarnos Sí. y tal. Pero bueno, hoy la verdad es que no nos dio mucho el tiempo como para hacer mucho más porque teníamos cosas pendientes aquí. José estaba poniendo lo del aire acondicionado Estoy acá preparando arriba. la conexión para el aire acondicionado que vamos a montar dentro de poco, así que no se lo pierdan. Y también porque estábamos grabando este vídeo de YouTube, Sí, entonces, entonces lleva mucho tiempo. claro, no nos Un daba... desayuno normalmente lo hacemos en media hora, 45 minutos porque nos relajamos y tal, y hoy tardamos más de 1 hora y media en hacerlo, Sí. grabando y demás, entonces bueno, se atrasa todo un poquito, pero normalmente disfrutamos el día igualmente aunque trabajemos. Sí, a lo mejor desayunamos, nos preparamos, nos vamos a la playa, echamos un par de horitas en la playa, nos volvemos para arriba y nos preparamos para ir a trabajar, Sí. cuando es el horario así. Así que bueno, así es la vida en la furgo, tampoco es que Sí. sea... Hay mucha gente que nos pregunta y nos dice, ay, ¿cómo pueden vivir ahí? ¿Cómo pueden estar? No se Sí, agobian. la gente como que se preocupa, ¿no? Y lo ven como algo, por ahí en Latinoamérica lo veían como, wow, mira, vivís en furgo, y acá como, ay, pobrecito. Aquí en España no ¿cómo se ve que- igual. ¿Cómo que vivís en furgo? Y para nosotros es lo más normal del mundo, ya nos acostumbramos. Sí, la verdad es que estamos bien, que estamos cómodos. Sí, estamos súper cómodos. El espacio es el habitable para dormir y tal. Sí. Y bueno, poco a poco es verdad que vamos cambiando cosas para que sea más cómodo en nuestra vida de aquí. Y vamos haciendo más cambios y vamos a hacerle bastantes más cambios Sí. más adelante. Porque bueno, sí que es verdad que cuando llegue el invierno vamos a hacer más vida dentro de la furgo. Y a lo mejor sí que necesitamos un espacio más grande o lo que sea. Entonces vamos a ver si transformamos un poco la parte de atrás de la Vienen cama. cambios, Se pero vienen cambios. Pero eso cuando termine la temporada de verano, cuando porque tengamos no más tiempo quiero... para pensar. Sí, ahora ahora tenemos mismo- tiempo para disfrutar y trabajar y ya. Y ya está. Ahora mismo queremos centrarnos en una cosa y no en todas. Así que bueno, ahí Poco a vamos. poco. Este agua no sé si está lista para hervir. No, todavía no está caliente. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más y ahora preparamos la pastita. Bueno, comida lista. Sí, Ya Vanessa está contenta que está comiendo pasta otra vez. Con mucho queso, por supuesto. sí, porque veníamos de comer mucha carne. En el Últimamente. hotel hay mucha carne. Sí.
Y bueno, vamos a comer pasta con una salsita de aceituna, que la verdad que tiene muy buena pinta. Sí. Y vamos a ir preparándonos para ir al curro. La verdad, hacer de comer, ya habéis visto, bastante fácil. Sí. Ahí tenemos ahora el fregado del desayuno y el del almuerzo, que lo hacemos de una. Y ya está, igual que una casa normal. Y sí, ahora vamos a comer algo, luego vamos a fregar y prepararnos para ir a trabajar. Vaya, comemos como cualquier otra persona, en su mesa, con su sillón, uno enfrente del otro y ya está. Mucha gente en el trabajo me dice, pero ¿y hay que tirar? ¿Hay un colchón en el suelo de la furgoneta o algo? Digo, no, tenemos una cama fija, tenemos un salón fijo, tenemos todo fijo y vivimos igual que una casa, pero reducida, más chiquitita, ya está. Igual si queréis que hagamos un vídeo de cómo vivimos en una furgoneta o cómo vivimos en un espacio tan pequeño el día a día y qué es lo que nos encontramos de dificultades y qué es lo que nos cuesta más o qué es lo que nos cuesta menos, déjelo aquí en los comentarios y hacemos un videito de eso, que yo creo que va a estar bastante interesante. Porque no todo es color de rosa, no es todo así de fácil y tal. No. Hay cosas que son más complicadas. Hay cosas en el backstage que hay que mostrar. Sí. Hace un ratitín que terminamos ya de comer esa pasta que estaba riquísima. Ahora ya estoy preparada, como verán, miren, toda uniformada para ir a trabajar. Tengo la mochila lista porque después del trabajo me ducho ahí mismo en el hotel, así ahorramos un poquitito de agua. Y José está acá preparando todo el camper para dejarlo bien para Geisha. Ahora que nos vamos, son las 3 y pico de la tarde más o menos. Y bueno, hace calor, así que tenemos claraboya tapada. Ahora vamos a tapar acá uno de los ventanales para que no pase tanto el calor, porque la verdad es que se estaba notando que cuando le dan el lateral se calienta bastante. Así que le ponemos esto y hemos conseguido que no desprenda calor. Tanto calor, no, sí, ya se nota. Ventana y se nota un montón. Ya se nota. Bueno, también decir que en la cabina también tenemos los parasoles puestos para que no pase calor. La puerta bien cerrada. Y por acá tenemos el ventilador. Estaba encendido hasta recién, pero lo he apagado para que no moleste el ruido ahora que vamos a estar hablando y grabando para ustedes. Sí, pero le dejamos listo el ventilador para este lado porque ella se acuesta aquí. Y ella se acuesta aquí en esta zona, entonces bueno. Sí, y aparte que la parte de atrás de la furgoneta siempre le está dando la sombra, entonces la parte de atrás está bastante fresquita y hacemos que el aire corra para este lado y se quede toda la parte de atrás bien fría y ella se pueda quedar ahí atrás si tiene, si tiene más calor. Dejamos los cacharros ahí secándose de haber comido. Aquí es donde se va a tumbar Geisha porque le da el fresquito de tal. Si no, ella se va para atrás y se mete ahí atrás y está bastante fresquita. Igualmente, siempre tenemos un termómetro digital que va conectado con wifi, lo controlamos desde el mismo teléfono, lo controlamos la temperatura y sabemos. Estoy en proceso de domotizar la furgoneta y poner un aire acondicionado que tenemos ahí atrás para que se encienda automáticamente cuando la temperatura sube. Pero bueno, eso ya para otro capítulo porque este no da para más. Por cierto, amor, estás muy guapa con tu uniforme. Muchas gracias, mira lo que te... Muy bien. Vaya que sí. Bueno, yo en mi caso me llevo el uniforme, me llevo la mochila porque me voy a dar una ducha antes de entrar a trabajar porque yo entro un poquito más tarde y me voy a llevar algo con lo que empezamos el día de hoy, que es mi cafetera Autin, para hacerme mi cafelito ahora cuando tenga mi descanso en el trabajo. Aunque puedo tomar café del hotel, la verdad es que nosotros somos bastante delicaditos con el café, ya lo sabéis, así que me llevo mi café favorito y me lo hago en mi maquinita de expreso. Y además, como tiene la carga USB, me la voy a llevar y la voy a cargar en el hotel mientras que estoy trabajando, eso que le ahorramos a las baterías. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, así ya sabéis un poquito más de cómo vivimos en nuestra furgoneta y cómo hacemos nuestro día a día, aunque sea por lo menos por las mañanas. Y hoy ha sido un día súper especial porque nos hemos hecho café buenísimo con Autin. Hace muchísimo tiempo que no tomábamos café con leche en condiciones, pues siempre tomamos café de filtro, así que bueno. Y aparte poder mostrárselos y que tengan la opción también de que ellos puedan probar ese tipo de café. Exactamente. Si les ha gustado este vídeo, por favor no se olviden de suscribirse al canal, de regalarnos un like, que es gratuito, y activar la campanita para los próximos vídeos. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Chao!